Los trastornos por ansiedad se caracterizan por miedos y preocupaciones que varían según las distintas etapas del desarrollo. Importante es que los niños con angustia pueden presentar sus síntomas físicamente y ese puede ser un primer punto de entrada para detectar que detrás de un dolor abdominal o una cefalea existe un trastorno emocional en la esfera de la angustia. Los comportamientos de los niños con trastornos por ansiedad suelen ser bastante típicos, así como hay niños que por la angustia evitan enfrentarse a situaciones, aparecen más retraídos, se aferran o se ponen detrás de las polleras de las mamás. Y por otro lado, los niños tienden a quizás no socializar por eso mismo. También pueden ser niños altamente demandantes de sus padres, altamente críticos e irritables. Por lo tanto, son niños que, y este es otro concepto que me gustaría que quedara claro, son niños que pueden presentar compromisos de su funcionamiento psicosocial si es que no intervenimos a tiempo en este trastorno emocional. La prevalencia de los trastornos por ansiedad en niños y adolescentes se estima que va a nivel de un 15 o un 20%, estamos hablando de patologías altamente frecuentes. Y la edad promedio en que se ha mostrado el inicio de un trastorno por ansiedad, que puede continuarse hacia la adolescencia y la adultez, es a los 11 años, es decir, en la prepubertad. Vamos a distinguir algunos conceptos. El primero es el de ansiedad. La ansiedad sería un estado mental de aprensión a situaciones que no pueden ser del todo catalogadas, inespecíficas, y que pueden provocar un grado variable de malestar psíquico, ¿no? Sería como el termómetro del malestar mental de los trastornos por ansiedad. Y está muy relacionado con anticiparse a un posible peligro. Incluso, y en los trastornos eso pasa, que hay una anticipación de algo que realmente todavía no se sabe si va a ocurrir o no. La angustia es una emoción básica del repertorio normal de nosotros, los seres humanos. Pero en los desórdenes por ansiedad esta angustia suele ser intensa y provoca molestia. Y es la que se relaciona con las manifestaciones somáticas. Estamos hablando desde respuestas que son neurovegetativas a respuestas que pueden ya ser más crónicas a los trastornos por angustia. En especial aquellas vinculadas a alteraciones neuromusculares, contracturas, etc. Y en tercer nivel, el miedo, que es otro de los conceptos que necesita quedar claro, es objetivable, es decir, tú tienes miedo a algo, una situación, un objeto. También es una respuesta normal de la especie humana y nos permite prepararnos para huir o para pelear. Pero también hay personas que se congelan frente al miedo. Eso sería una respuesta menos adaptativa desde el punto de vista humano. De la ansiedad normal tenemos que distinguir la ansiedad patológica. La ansiedad normal entonces es esencial a la especie humana, nos permite prepararnos y defendernos, protegernos. La ansiedad patológica más bien no te protege de nada, más bien te perturba. La ansiedad patológica es preocuparse de la preocupación y eso se ve en especial en un cuadro clínico que se llama el trastorno por ansiedad generalizada, donde los niños, adolescentes y adultos están permanentemente pensando que algo muy terrible puede pasar. Eso puede llegar a ser de niveles que se llaman ansiedades catastróficas, ¿no? Y sobre todo puede ocurrir que todo está bien, todo marchando bien, pero ¿cómo puede ser que todo esté bien? Por lo tanto, algo muy terrible va a pasar en el futuro. En los niños, en general, la ansiedad normal se manifiesta frente a un estímulo ansiógeno que puede ser para ellos, para nosotros igual de preocupante, pero una vez que retiras ese estímulo, el niño vuelve a su habitualidad. En cambio, en la ansiedad patológica, el niño no se recupera después de este estímulo, lo que provoca una respuesta que no es tan solo conductual, sino que hay una cascada de factores también de respuesta inflamatoria, en especial relacionada con la activación del cortisol, que pueden facilitar que estos trastornos se cronifiquen y que da cuenta, además, del riesgo para el trastorno depresivo. La angustia precede la depresión. Por lo tanto, detectar los trastornos por ansiedad en los niños y en los adolescentes nos permitiría también prevenir las posibles evoluciones hacia trastornos depresivos, que son muy prevalentes en la adultez y en particular en nuestro país. Entonces,
Quizás una forma de diferenciar las manifestaciones de los trastornos por ansiedad es dividirlo por edad y también por características de los trastornos por ansiedad. En los niños menores de 10 años, dado que su desarrollo cognitivo aún está en proceso, la tendencia es más bien a somatizar. Son niños que van a tener quejas somáticas que pueden ser múltiples, pero las más frecuentes son dolores abdominales, donde no se encuentran alteraciones orgánicas. También la cefalea tensional es una frecuente razón por la cual consultan los niños. Y pueden haber vómitos que son relacionados con la ansiedad, o niños que cuando tienen que hacer una presentación en el colegio, efectivamente comienzan con una respuesta neurovegetativa muy parecida a lo que se puede ver más adelante, por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿ya? Los niños con ansiedad son demandantes de atención. Han sido demandantes de la atención de sus padres en el periodo de desarrollo preescolar, y cuando ya entran al colegio pueden ser demandantes de sus profesoras. Son niños que cuando son muy evitativos, muy fóbicos, lo fóbico es el miedo que se asocia a la evitación, no van a salir al recreo porque tienen miedo de que algo malo les pase y se van a quedar cerquita de sus profesoras, lo que afecta entonces la socialización con los otros niños. En los niños más grandes, en los prepúberes y en los adolescentes, la emoción angustia se puede ver a través de problemas más conductuales y ya verbalizaciones más claras de ansiedad. De la expresión conductual es notoria la irritabilidad, que nosotros llamamos desregulación emocional. Son niños que por la angustia tienen pocos mecanismos para poder controlarse y autorregularse y pueden terminar en crisis incluso de agitación, y eso provocar una dificultad en la comprensión de cuál es el verdadero cuadro que está al origen de este problema. Y ya de más grandes, los chicos, los adolescentes pueden manifestar claramente la crisis típica de angustia. Como les contaba, si uno los ubica según edad, existen miedos del preescolar. En el preescolar predominan los miedos a los animales, que si se mantienen en el tiempo y producen dificultades en su funcionamiento cotidiano, pueden llegar a ser fobias. Los animales que temen los preescolares suelen ser animales grandes, perros, caballos. Los escolares ya suelen tener más miedo hacia los animales pequeños, insectos. Y en el periodo escolar es muy importante el miedo al desempeño escolar y a la interacción con pares, y se presenta la angustia de separación como problema. Vamos a hablar más adelante de la angustia de separación. En la adolescencia, los temores adolescentes se relacionan con la ansiedad social, es decir, cómo es percibido por los otros, y en un sentimiento de ser más o menos transparente y que los otros se van a poder enterar de todo lo que estás pensando, sintiendo, etc. Lo que se va a relacionar en algunos casos con retiro, con evitación. Y si eso ya genera impacto, podemos estar hablando de una antiguamente llamada fobia social, hoy día trastorno por ansiedad social. Y con la adolescencia también se hacen más notorias las características típicas del trastorno por ansiedad generalizado. Dentro de las causas de los trastornos por ansiedad en niños y adolescentes se han descrito causas que son genéticas y las características del temperamento. El temperamento es constitucional, es decir, es lo que tú traes desde el punto de vista de la genética y de la epigenética. Entonces, los niños con trastornos por ansiedad han sido descritos como niños con temperamentos más inhibidos, más reactivos, que evitan el daño y que son muy sensibles. Son tan sensibles que en realidad tratan de alejarse de aquellos estímulos que les provocan ansiedad. Desde el punto de vista neurobiológico, existen redes de neurotransmisión que se han relacionado con los trastornos por ansiedad, en especial el neurotransmisor de la serotonina, las vías serotoninérgicas, pero también los balances que existen entre el GABA y el glutamato. También se han visto relaciones con el aumento del cortisol de manera crónica, lo que hace una alteración del eje hipotálamo hipofisiario adrenal y que se relaciona con disminución de volumen del hipocampo cerebral, con lo que se afecta, ¿verdad?, la memoria y el aprendizaje. Interesante esto porque en el aprendizaje de la angustia existen verdaderos trazos o huellas de aprendizaje cerebral que hacen que un cierto estímulo pueda ser reexperimentado igual como lo experimentaste la primera vez. Y eso es muy notorio cuando estamos hablando, por ejemplo, del trastorno por estrés postraumático. Existen además factores psicológicos que son
características que se combinan entre la constitución del niño y las experiencias de vida o biografía que le toca experimentar. Entonces, ahí también se refuerzan vías de aprendizaje que generan verdaderos patrones de afrontamiento frente a la angustia, que son muy importantes cuando queramos intervenirlos o tratarlos desde el punto de vista psicoterapéutico. Los niños con ansiedad pueden verse de dos formas: en una hiperalerta, es decir, están con una hiperactivación emocional, como tratando de no dejar pasar ningún estímulo, o todo lo contrario, se pueden ver hipoactivos, embotados, serios, hacia adentro, lo que da la impresión de niños que no tuvieran un rango de expresión emocional suficiente. Es tan fuerte la evitación que el niño limita también entonces la expresión de sus propias emociones normales. Y de los factores sociales asociados a las causas de trastornos por ansiedad, además de las experiencias tempranas, dentro de las cuales efectivamente pueden estar experiencias traumáticas, violencia intrafamiliar, exposición a situaciones de traumas por desastre, ¿no? Y en Chile tenemos desastres que pueden ser frecuentes. Por lo tanto, hay que pensar y planificar estrategias que puedan prevenir la exposición de estos niños a estas experiencias. Pero una de las cosas que se ha visto como característica social más importante en la génesis de los trastornos por ansiedad es la cualidad de la crianza, los estilos parentales. Y el estilo parental que más se relaciona con ansiedad es la sobreprotección. También una conducta familiar bastante habitual en Chile. La prevalencia de los trastornos por ansiedad, como decíamos, es bastante alta, pero en Chile se estima alrededor de un 8% de niños y adolescentes con ansiedad. Dentro de los niños y los adolescentes se ha visto que existen pequeñas diferencias. Los niños tendrían ansiedad en un 9% y los adolescentes un 7%. Si desglosas los cuadros de trastornos por ansiedad más frecuentes, los niños y adolescentes presentan un 3% de trastorno por ansiedad social, un 3% de trastorno por ansiedad generalizada y un 4,8% de trastorno por ansiedad de separación. Es decir, en Chile estamos hablando de alrededor de 10 de cada 100 niños tiene un trastorno por ansiedad, lo que es alto. Vamos a conversar entonces sobre los subtipos de trastornos por ansiedad más importantes y que pueden ser ojo de atención clínica por ustedes. El primer cuadro y el más típico de la infancia es el llamado trastorno por ansiedad de separación. Trastorno por ansiedad de separación consiste en miedo o ansiedad que es anticipatoria ante la posibilidad de separarte de tu figura de apego principal. Y es una separación que es física, ¿no? Y esto debe ocurrir en los al menos últimos 4 semanas, estamos hablando del último mes. Tiene un pic de presentación que es entre los 6 a los 9 años y tiene un segundo pic de presentación que es a los 11 años. Muy interesante porque esto tiene que ver con las etapas del desarrollo. Los niños a los 6 a 7 años están ingresando al sistema escolar y los niños a los 11 años están empezando el periodo prepuberal. Son crisis que tienen que ver con la transición a los cambios de la autonomía. ¿Cuál es el trastorno por ansiedad de separación en términos clínicos? ¿Cómo lo vemos y cuál puede ser algo que nos haga tomar alerta? Son niños que comienzan con rechazo escolar, niños que no quieren ir al colegio y manifiestan distintas cosas que van desde pataletas, llanto, aferrarse a sus padres, como también a tener quejas somáticas, que muchas de sus quejas son verdaderas. Son niños que tienen dolor abdominal, tienen dolores de cabeza, se sienten tensos, pasaron mala noche, pero que también pueden recurrir, entre comillas, a estas quejas para evitar levantarse para ir al colegio. Y eso puede empezar a generar escaladas problemáticas con los papás. Y los padres finalmente terminan molestos con los hijos y los hijos, en vez de bajar sus niveles de ansiedad, pueden aumentar sus niveles de ansiedad. Dentro de las dificultades que tienen para separarse, cuando son niños más pequeñitos, los niñitos se aferran a los padres, lloran cuando están llegando al colegio. O también se puede manifestar de la siguiente manera: la madre tiene que salir a comprar, tiene que salir a trabajar, o los papás van a salir en la noche y el niño lo que hace es empezar a llorar para que no salgan. O si finalmente sale, lo que hace es empezar a llamarla por teléfono frecuentemente para que vuelva. Las pesadillas
También son pesadillas muy ominosas. Los niños tienen pesadillas donde imaginan y sueñan que los padres están teniendo una experiencia dramática. Porque lo peor que cree el niño que va a pasar con trastorno por ansiedad de separación es que se mueran sus padres. Ese es el miedo esencial. Y es algo que es muy dramático en la vivencia de la ansiedad de estos chicos. Por eso tienen que estar siempre comprobando la presencia de los papás. Los trastornos por ansiedad de separación, evidentemente, hay leves a severos. Incluso los severos pueden llegar a requerir hospitalización psiquiátrica para provocar un cambio en el patrón de la relación que puede ser muy perturbador y donde si hay, por ejemplo, un niño que deja de ir al colegio, está fallando la obligación del niño para cumplir con su desarrollo normal. Se relaciona con otros trastornos por ansiedad, hay riesgo para depresión en 1/3 de los casos y evoluciona hacia futuro, hacia la adolescencia con agorafobia y trastornos de pánico. El tratamiento del trastorno por ansiedad de separación en los casos leves puede ser psicoeducativo, es intervenir con los padres para que ellos comprendan las necesidades de su niño, pero también fomentar la autonomía en el niño, garantizando la seguridad. También se pueden hacer estrategias de sensibilización sistemática, de aproximación progresiva a los lugares donde el niño se siente más inseguro, por ejemplo en colegio, y los trastornos ya más moderados o severos son de manejo de especialidad. Otro de los trastornos por ansiedad en la niñez y en los adolescentes es el trastorno por ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente, al menos durante 6 meses, que se asocia a sentimientos de baja competencia. Este es el núcleo del trastorno por ansiedad generalizada. Este cuadro es muy florido, es muy sintomático y se acompaña de signos como inquietud psicomotora, sensación de tensión, problemas de temblores. Los niños y los adolescentes suelen verse cansados o con fácil tendencia a la fatigabilidad. También se pueden desconcentrar y tener problemas de rendimiento académico, se ven irritados y uno de los cuadros que más complica a los pacientes cuando tienen trastorno por ansiedad generalizada es no poder dormir. Ese suele ser un motivo de consulta. Consultan por insomnio de conciliación o insomnio medio, es decir, que despiertan frecuentemente durante la noche. Las preocupaciones de la ansiedad generalizada son variadas y van siendo distintas según la etapa del desarrollo. Una de las esencias del trastorno por ansiedad generalizada es el sentimiento de competencia personal, es decir, estoy haciendo las cosas correctamente ahora, en el presente, estoy haciendo las cosas correctamente ahora y las haré lo suficientemente bien en el futuro y cómo las hice en el pasado. Entonces hay un permanente estado de preocupación por cómo soy y cómo estoy ejecutando mi vida. ¿Ya? Lo que es imagínense que es como una tensión constante. Cuando son más chicos, los trastornos por ansiedad generalizada se manifiestan con preocupaciones, por ejemplo, con la puntualidad. El niño está muy preocupado de llegar a tiempo al colegio y se estresa si el hermano más pequeño se está demorando tomándose su desayuno. Son niños que pueden verse sobreadaptados, es decir, como niños formales, correctos. Son niños que son funcionales al sistema, ¿sí? Porque se portan bien, porque están tan preocupados que les vaya bien en las cosas y que hacen cosas correctas que pueden pasar inadvertidos. Son altamente autocríticos y son hipersensibles. El problema del trastorno por ansiedad generalizada es que es un trastorno que tiene episodios de exacerbación de síntomas, por ejemplo, todos los de la esfera más física, más somática y de las preocupaciones y periodos de remisión. En general, las exacerbaciones están relacionadas con periodos de mayor estrés. El tratamiento del trastorno por ansiedad generalizada es un tratamiento que tiene que ser también multifactorial, donde hay psicoeducación, donde hay intervención psicoterapéutica, principalmente terapia cognitiva conductual, y donde en muchas ocasiones, sobre todo en los niños más grandes, en los adolescentes, vamos a usar tratamiento psicofarmacológico, particularmente inhibidores de la recaptura de serotonina. Otro de los trastornos por ansiedad típicos de la niñez es el trastorno llamado las fobias específicas, antiguamente fobias simples. En la fobia simple o la fobia específica existe un marcado y persistente temor a objetos y situaciones específicas que se llaman estímulos fóbicos, que se asocian a una reacción desproporcionada al riesgo real. Las fobias, que son miedos
asociados a una conducta de evitación, esa es la definición de una fobia, pueden ir generalizándose. Es decir, si yo parto teniendo miedo a, qué sé yo, la cucaracha, después tendré miedo a todo el mundo de los coleópteros o escarabajos, que no son tan feos como la cucaracha. Los miedos más frecuentes de los niños son animales e insectos. Hay un miedo, una fobia muy particular, que es la fobia a las inyecciones. La fobia a la sangre, las heridas, las inyecciones, una triada que se manifiesta en las familias, se hereda, ¿no? Entonces son respuestas que hacen los pacientes donde incluso llegan a tener lipotimia, desmayos, frente a la posibilidad o a la situación misma de extracción de sangre o poner una vacuna. Y eso tiene una mediación vasovagal. También existe miedo a las alturas más frecuentemente y a los espacios cerrados, llamadas claustrofobias. Hay muchos nombres para las fobias. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad es la sinofobia. Dentro de la clínica que podemos ver de los niños con trastorno fóbico, está niños que gritan frente a su estímulo temido, lloran, se arrancan o hacen pataletas, se pueden hasta congelar y suelen tener ansiedad anticipatoria, es decir, no voy a entrar a esa pieza porque en esa pieza está la araña o estuvo la araña antes y como estuvo la araña antes ni siquiera me voy a asomar por ahí. Produce un impacto del funcionamiento y como les explicaba suele generalizarse, empieza a extenderse a otros objetos o situaciones temidas. En general se presentan desde los 7 años y pueden extenderse hacia la adultez, donde su persistencia se relaciona con otros trastornos por ansiedad. O sea, un adulto con trastorno fóbico suele tener asociado otro trastorno por ansiedad. El tratamiento de los trastornos fóbicos, de la fobia específica, es un tratamiento cognitivo-conductual, principalmente de incluir relajación y desensibilización para poder tolerar el estímulo temido. Finalmente, vamos a pasar al trastorno por ansiedad social, antiguamente fobia social, que al igual que la fobia específica, lo que existe es un miedo y asociado a una evitación. Pero en este caso lo temido son los otros, las personas. Y estas personas tienen que estar en una situación determinada. El fóbico social, el trastorno por ansiedad social, suele sentir que va a ser evaluado por los otros, pero más que evaluado es como sometido a juicio. Y esa es su constante preocupación. El trastorno por ansiedad social más o menos tiene que estar 6 meses presente. Y las preocupaciones del fóbico social, del trastorno por ansiedad social, es que lo vayan a humillar o que lo vayan a dejar en vergüenza. En los niños sabemos que por desarrollo pueden ser más fóbicos o tímidos frente a los adultos. Para que sea un trastorno por ansiedad social tiene que ser también dado con sus pares. Si es con adultos no es del todo anormal. ¿Cuál es la clínica de los trastornos por ansiedad social? Existe ansiedad, temor a la vergüenza, incluso ataques de pánico ante la situación de hablar frente a otros, a las reuniones sociales, a las presentaciones en el curso, a las presentaciones del 18. Y por otro lado, niños o adolescentes e incluso adultos que tienen que lidiar con figuras de autoridad. Y eso va provocando una merma en su extensión de habilidades sociales, ¿no? Entonces, piensen ustedes que es una persona que está siempre con preocupaciones negativas respecto de su capacidad de funcionar en el mundo y eso va generando mucho estrés, mucha tensión mental. Suele presentarse en la adolescencia temprana y media, aunque puede comenzar más precozmente en la niñez, pero clásicamente ya se delimita de la adolescencia hacia adelante. En los niños, los chicos pueden manifestarse con pataletas, mostrarse muy apegados, muy apoyerados y un cuadro clínico que a veces puede ser muy engorroso de manejar que se llama mutismo selectivo. Mutista selectivo, el niño que habla todo tiempo en su casa pero no allá afuera, ni con los amigos, ni con los profesores, ni con otros familiares. En los adolescentes suelen evitar distintas reuniones que van desde las reuniones habituales de la familia, pero lamentablemente como una tarea de la adolescencia es que el adolescente se relacione con otros iguales a él no lo hace y por lo tanto no es competente socialmente. Eso afecta el establecimiento de relaciones de pareja.
La evolución y el pronóstico del trastorno por ansiedad social es complicado. Cuando tenemos trastornos que son severos, puede producirse deserción escolar, o sea, el chico deja de ir al colegio, no completa la enseñanza media, por lo tanto no se proyecta a trabajar ni a estudiar, lo que va también comprometiendo sus relaciones afectivas. Y algunos que no tienen condiciones tan severas, para poder desinhibirse un poquito, lo que empiezan a hacer es consumir alcohol y drogas como una forma de regular esta ansiedad social y hacer las cosas que otros adolescentes hacen. También se ha visto una relación hacia el futuro con las personalidades llamadas evitativas. En fin, en el trastorno ansioso lo que nos interesa es ver que son cuadros que son prevalentes en la niñez y en la adolescencia, que pueden mantenerse crónicos en el tiempo y que se asocian a riesgos como puede ser depresión, la asociación con otros trastornos por ansiedad, el consumo de sustancias y alcohol, compromiso en el desarrollo de la personalidad y las habilidades de afrontamiento y principalmente ustedes se pueden imaginar lo que significa estar permanentemente con tensión psíquica y con tensión física. Por lo tanto, los cuadros tienen que ser diagnosticados, detectados a tiempo y tratados para evitar desenlaces desafortunados.